Aleluya, 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 gloria a Dios, gloria al Señor, aleluya. Muy buenos días, bendiciones a todos los que nos van a ver, nos van a seguir por esta transmisión. Les damos la bienvenida. Vamos a transmitir hoy lejos o un poco lejos de la cabina de radio, ya que se presentaron algunos detalles con el equipo, pero lo vamos a hacer, no podemos dejar de transmitir, así que desde aquí, desde este hogar, desde este lugar donde llevamos a cabo los servicios generales todos los jueves a partir de las 6 de la tarde, vamos a transmitir el día de hoy. Ayer en la tarde nos avisaron de que el equipo de la radio tenía algunos detalles que habría que solucionar y nos pidieron de favor que hoy no nos presentáramos, pero eso no impide que nosotros sigamos en esta labor de predicar el Evangelio. Así que lo vamos a hacer desde este hogar, desde su casa, la casa de ustedes, y ya estamos listos. Ya está con nosotros nuestro hermano Amado Rodríguez Palacios, ya está todo listo para comenzar la transmisión, así que sean todos ustedes bienvenidos. Hoy es día de reposo, sábado 25 de septiembre del año 2021, sean todos ustedes bienvenidos. El tema de este día a tratar se titula Sana Doctrina, y nuestro hermano Amado va a ser quien nos va a compartir este tema. Como es costumbre, vamos a agradecer al eterno Dios porque nos permite estar nuevamente predicando su palabra. Tenemos el deseo, el propósito de todo tiempo predicar la palabra de Dios. Sabemos que el Señor nos ha llamado a predicar su evangelio a toda criatura. Y quiero con ustedes leer un salmo. Después vamos a hacer, no vamos a leer todo todo el salmo, o bueno, vamos a leerlo todo. Aprovechando que iba yo a leer un libro, en el libro de Proverbios, pero vamos a leer mejor un salmo, el Salmo 1. Escuche usted atentamente lo que dice el Salmo 1. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Adonai está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, dice el Señor, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Adonai conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Amén. Aleluya. Vamos a orar. Usted junto conmigo desde la comodidad de su hogar. Yo sé que algunos nos miran en vivo, pero otros miran la transmisión en otro momento, así que todos debemos de orar por todos. Así que oremos. Padre bueno, Padre fiel, eterno Dios, te damos gracias en este hermoso día que nos has regalado. Te pedimos, eterno y poderoso Dios, que sigas bendiciendo nuestra vida, Señor, la vida de nuestros hermanos, la vida, Señor, de tu iglesia, la vida de todos aquellos que nos ven a través del Facebook y que desean y que tienen hambre y que tienen sed, Señor, de tu palabra. Te damos gracias porque solo tú eres bueno, eterno Dios. Nos ponemos en esta hora en tus manos, trayendo este tema, Señor, y compartiendo con todos nuestros amigos este tema.
para honrarte a ti, Señor, para que el mundo sepa, Señor, que solo tú eres Dios y que solo tú reinas y que tienes poder y autoridad y majestad sobre todas las naciones del mundo. Y a ti servimos, Señor, a ti te servimos, a ti te buscamos, a ti te clamamos, porque tú eres nuestro ayudador, tú eres quien nos socorre en tiempo de aflicción, en tiempo de incertidumbre, de tribulación. Padre bueno, gracias te damos. Te pedimos que bendigas, Señor, a las familias que hoy se conectan para ver esta transmisión, a las familias que lo verán en lo posterior. Señor, bendice a cada persona. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador, Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Pues, hermanos, todos los que se están conectando, les bendecimos. Vamos a dar inicio. Recuerden el Salmo 1 que leímos, ¿verdad? Dice: bienaventurado el hombre que medita en la ley de Dios, dice, en la Torah de Dios, en la palabra del Eterno. Así que nosotros estamos muy agradecidos con el Señor porque nos dio la instrucción, nos dio la herramienta para que nuestra vida vaya encaminada al éxito. Bendiciones, hermanos. Voy a dar lugar a nuestro hermano amado. Aleluya. Muy buenos días a aquellos los que nos están escuchando. Bendiciones en donde quiera que estén, que nos escuchan, reciban bendiciones. Mi nombre es Amado Rodríguez. Vine a compartirles las enseñanzas hoy en este día. Pues tal vez no terminaremos con esta enseñanza de sana doctrina, pero primero, de introducción, les voy a explicar sobre la obra del enemigo, sobre en dónde se ha infiltrado. Sabemos que Satanás, el enemigo de Dios, ha tratado de terminar con el pueblo de Israel, el pueblo elegido de Dios. En los estudios anteriores hemos visto sobre la desintegración del pueblo de Israel, que fueron esparcidos a todo el mundo. Nomás los judíos, los de Judea y los de Benjamín quedaron en el territorio, no perdieron su identidad. En cambio, los israelitas, las 10 tribus de Efraín que iban con Efraín, perdieron su identidad, se mezclaron y fueron invadidos por el Imperio Romano. Como he dicho, pues que el enemigo trata de borrar indicios sobre quiénes somos, de dónde venimos, y así ganar terreno. Como sabemos que el enemigo ha utilizado al imperio greco-romano para hacer su trabajo. La semana pasada, el jueves pasado, leímos la escritura en Daniel, capítulo 7, versículo 25. Dice la palabra de Dios en el nombre de Yeshua HaMashiach. Dice: el enemigo hablará palabras contra el Altísimo, y los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados a su mano hasta tiempo y medio tiempo. Como hemos explicado, pues el instrumento que el enemigo está utilizando es el Imperio Romano, y sabemos que el Imperio Romano ha ganado terreno en todo el mundo. Los papas. Ahora vamos a ver
en el punto número 1, cómo fueron cambiados los días de adoración a Dios. Fue en un concilio de obispos católicos que fue celebrado el 20 de mayo y 19 de junio en el año de 325 después de Yeshua HaMashiach, que era emperador Constantino I el Grande. Ese concilio fue en Nicea, en donde cambiaron los días de adoración, porque como son manejados por Satanás, el enemigo, pues odiaban al pueblo judío, al pueblo elegido de Dios. Entonces cambiaron su calendario, establecieron el sábado, el Shabbat, por el domingo, como día de reunión que está impuesto en los cristianos, tanto en los católicos. Voy a leer un párrafo del escrito de ese concilio que dice la palabra de Dios. Ellos dijeron: nosotros no debemos, por consiguiente, tener nada en común con judíos, porque el Salvador nos ha mostrado otro camino. Nuestra adoración, siguiendo un curso más legítimo y conveniente, el orden de los días de la semana, y consecuente, adoptando esta forma unánimemente, deseamos, queridos hermanos, separarnos, pues verdaderamente vergonzoso para nosotros escuchar decir que sin su dirección no podemos guardar esa fiesta. La primera frase que está aquí en este concilio, la escritura de este concilio, dice: nosotros no debemos, por consiguiente, tener nada en común con judíos, porque el Salvador nos ha mostrado otro camino. Pues esos son el camino errante que ellos han trazado, porque la palabra de Dios nos dice, Yeshua HaMashiach nos dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Así es que nadie se desviará de ella. Desde ahí es cuando fueron cambiando las doctrinas, fueron cambiando las enseñanzas. Y hubo varios concilios. Fue el concilio de Julio César, en donde cambió el calendario. Es el calendario juliano, en donde él ingresó su nombre y su apellido en los calendarios. Por eso es que ahorita oímos decir el mes de julio y el mes de agosto. Esos meses son en honor al emperador romano Julio César, poniendo a Janus el primer mes, Dios de dos caras, y posteriormente ya vino el Papa Gregorio, pero primero vamos a pedir al hermano Mario Pineda que nos dé lectura el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 1, que nos dice la palabra de Dios.
Amén, amén. Romanos capítulo 12, versículo 1, dice la palabra del Dios eterno. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. Ahí nos está advirtiendo el Creador cuál es el culto racional, más lo que está escrito aquí en la palabra del Eterno. Voy a leer Marcos capítulo 7, del 9 al 13, que dice la palabra de Dios. Les decía también: bien, invalidéis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre y a la madre muera irreversiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre y a la madre. Es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Así es que aquí el Eterno nos advirtió diciéndonos de que seguiremos las doctrinas del Eterno, porque aquí los emperadores grecorromanos han desechado doctrinas del Eterno y han puesto doctrinas de hombres. Sabemos que después del emperador Julio César ya vino el emperador Gregoriano, en donde estuvo gobernando en el año de 1582, y es el calendario que actualmente se está utilizando. Hubieron varios concilios. Hay un concilio en la ciudad de Nicea, que era en el año del 787. En ese concilio se justificó que harían imágenes para el culto de ellos. Por eso es que hicieron imágenes del Mashiach y de María y de los ángeles y de los santos. Por eso es que impusieron la fecha del 1 de noviembre, fiesta de todos los santos. Pero son costumbres, son tradiciones y doctrinas de hombres. Inauguraron la nueva economía, empezaron a cobrar por indulgencias, bautizos, matrimonios, y ahí es donde fue el meollo, donde un sacerdote estuvo protestando contra eso, por el cobro de indulgencias. Y ese sacerdote se llamó, se me fue el nombre de ese sacerdote, en donde
fue dividido. La iglesia católica. Y ahí es donde nació la congregación evangélica. Y por eso es que la congregación evangélica todavía lleva en sus doctrinas de hombres, por decir celebración del Año Nuevo, celebración de Navidad, el Año Nuevo el 1 de enero, la Navidad el 25 de diciembre, en donde está fuera de la escritura bíblica, en donde son doctrinas de hombre que siguieron. Vamos a recibir los comentarios del hermano Mario Pineda sobre estos estudios. Amén, amén. Nada más quería comentar, hermano amado, de que el sacerdote que inició esta reforma se llama Martín Lutero. Amén. Sí es un nombre que a veces se nos olvida, ¿verdad? Cuando él dio comienzo a esto, él inició un movimiento que después otros sacerdotes fueron siguiendo, porque habían entendido, habían comprendido de la corrupción que había en la Iglesia Católica. Y este movimiento que nació en Alemania tuvo un gran impacto en todo el mundo, y sabemos que eso se debido pues al plan que tiene el Dios eterno sobre la vida de los seres humanos. En aquel tiempo Martín Lutero hizo una revisión, un examen acerca de lo que se practicaba con lo que la Biblia enseñaba, y él entonces empezó a ver los errores de los sacerdotes católicos, que habían adquirido mucho poder en todo el mundo, en diferentes partes del mundo. Si ustedes saben, cuando se dio la conquista forzada aquí en México, en ese tiempo la Iglesia Católica se estaba expandiendo, el dominio católico se estaba expandiendo por todo el mundo, y por eso lo primero que hacían era enviar frailes para, entre comillas, evangelizar a las nuevas razas. Pero de ninguna manera lo que ellos hacían correspondía a lo que la Biblia enseña, y hasta el día de hoy nosotros vivimos secuelas de esa conquista y de ese dominio de la Iglesia Católica, del gobierno papal. Hoy día nosotros sabemos que es el gobierno más poderoso en todo el mundo, el gobierno papal, refiriéndonos a dinero, a recursos, y también a influencia, porque influye el gobierno papal sobre los gobiernos del mundo, los gobiernos que se llaman democráticos, y pues eso lo vemos hoy día. También sabemos, aleluya, también sabemos que estas prácticas van a seguir hasta el momento en que las personas se den cuenta y empiecen a leer sus escrituras, y van a observar que muchas de las cosas que en este tiempo se celebran, se realizan,
y se practican no corresponden a lo que las Escrituras enseñan. No es que las personas hayan leído su Biblia y hayan tomado la decisión de seguir en su religión. No sucede eso. Realmente muchos católicos no leen la Biblia, no la conocen, y por eso llevan a cabo prácticas que son contrarias a los mandamientos de Dios. Una de las más comunes, de las que son más fáciles de ver, es que realizan sus servicios los días domingo. Y eso pues obviamente no corresponde a la enseñanza bíblica, porque la Biblia dice que es el séptimo día, un día como hoy. Así que yo le invito a usted, si usted es de la religión a la que pertenezca, yo le invito a que usted lea su Biblia, lea sus escrituras, y yo le aseguro que usted resolverá muchas dudas que tiene, muchas dudas acerca de lo que está sucediendo en el mundo y acerca de sus propias creencias. Amén. Así es, mis hermanos, es donde ahí ha nacido la congregación evangélica desde Martín Lutero, en donde el Imperio Romano le dice protestante, porque él protestó contra esas injusticias que estaban haciendo y fue perseguido, y por eso es que las congregaciones evangélicas, los católicos le llaman protestantes. De ahí fue perseguido Martín Lutero. Después de muerto Martín Lutero, entonces siguió Juan Calvino, el sucesor. Así es donde empieza la congregación evangélica, y por eso es que todavía se anda llevando un poco de tradiciones humanas, de tradiciones romanas, por decir. Ahora nos vamos a introducir qué es la sana doctrina. La doctrina es transmitir, enseñar la idea y el contenido de la información que está escrito en la Biblia, no desviarlo. Vamos a leer en 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 13, que dice la palabra de Dios: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Vamos a leer 1 Timoteo capítulo 5, versículo 17, que nos dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Así es que la enseñanza es transmitir la idea y el contenido de la información, no desviarlo, porque eso es lo que se ha ocupado. Satanás ha utilizado a esos imperios para desviar
la enseñanza, por decir, en esa enseñanza dice que ya no estamos viviendo bajo la ley, sino que estamos viviendo bajo la gracia. Y eso es una falsa enseñanza, porque sabemos que sin ley no hay gobierno. Para que se valida la gobernabilidad del Eterno, necesita regirse por una ley. ¿Qué nos dice en 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 8, 9 y 10? Tengan presente esta cita bíblica. Esta cita bíblica pondrá al descubierto las artimañas del enemigo. ¿Qué dice la palabra de Dios? 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 8 al 9, 8, 9 y 10. Vamos a pedir favor al hermano Mario Pineda para que nos dé lectura. Amén, amén. Vamos a leer la palabra del Dios eterno. Dice: pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Amén. Eso es la sana doctrina. Se ve claramente que los que no llevan la sana doctrina aborrecen la ley, siguen doctrinas de hombres implantados por el imperio romano, siguiendo tradiciones y costumbres y mandamientos de hombre. ¿Qué nos dice en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 13 al 14? Así es que, hermanos, pon mucha atención en estas enseñanzas. Esto es verdaderamente la sana doctrina, porque a veces nos han inculcado como doctrina hoy en día que está basado en tradiciones y mandamientos de hombres. Vamos a pedir al hermano Mario para que nos dé lectura. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 13 al 14. Amén. Dice la palabra del Dios eterno. Aleluya. Gloria a Dios. Dice así: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Amén. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Esta enseñanza se está impartiendo porque a veces hay falsos maestros que al escuchar
las congregaciones al escuchar nomás la palabra hebreo o la palabra mesiánico, ya luego nos satanizan diciéndonos que estos son de Satanás. Mas lo que estamos diciendo, las enseñanzas que estamos dando, está basado en la Escritura dada por el Eterno. Sabemos que el Imperio Romano ha tratado de borrar del mapa al pueblo de Israel y ha tratado de desechar los libros escritos por Moisés, el Pentateuco. Quieren basarse nomás en el Nuevo Pacto, que conocemos, Nuevo Testamento, pero sabemos que el Pentateuco, los 5 libros que Moisés escribió, son instrucciones que el Eterno está dando a su pueblo, pero eso han tratado de borrarlo. He escuchado una información en televisión donde ha dicho el Papa de que posteriormente no más se leerá el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento se borrará. Pero gracias al Eterno que ha guardado un remanente de su pueblo fiel, en donde se seguirá enseñando esas doctrinas, aunque el enemigo quiera borrarlo. Así es que cuando escuchen de mesiánico, de hebreo, no se deje llevar por las voces que el enemigo da, porque sabemos que los mesiánicos también creen en la palabra de Dios, que está en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice la palabra de Dios: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para buena obra. Así es que el mesiánico también cree que la escritura es de Dios, y también creemos que la escritura se interpreta por sí mismo, la forma que podemos comprender aplicando la enseñanza a través del Ruach HaKodesh o Espíritu Santo. Vamos a leer en 1 de Corintios capítulo 2, versículo 12 al 13. Vamos a pedirle al hermano Mario Pineda para que nos dé lectura. Eso es lo que los mesiánicos creemos. Así es que no se dejen engañar por las voces del enemigo de que judaísmo, mesiánico, es diferente, es otra doctrina, sino que es lo mismo, sino que nosotros estamos siguiendo las pisadas de nuestro Mesías, el Señor Jesucristo. Aleluya. 1 de Corintios 2, capítulo 2, versículos 12 y 13. Dice la palabra del Eterno: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino
el espíritu del hombre que está en él, así tampoco, aleluya, sino el espíritu del hombre que está en él, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Aleluya, es 12 y 13. Amén, amén. 12 y 13. Primera de Corintios, 2, capítulo 2, 3, 12 y 13. 12 y 13. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Aleluya. Amén. Pues claramente la palabra de Dios nos dice, hay que recibir lo que nos dice el Espíritu que proviene de Dios y no recibir la palabra del Espíritu del mundo. En Juan capítulo 16, versículo 13, ¿qué nos dice? Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Así es que estas son la sana doctrina que las congregaciones se debería enseñar, despojarse de esa tradición humana. Hay veces que buscamos, como he dicho, hay veces que buscamos el pretexto. Decimos, no, pues celebramos el Año Nuevo para que las gentes vengan y ahí los enseñaremos. Pero eso es la vil mentira que Satanás ha puesto en la mente, porque al celebrar esa fiesta es porque estamos participando en esas fiestas paganas. Vamos a recibir comentarios del hermano Mario Pineda sobre estas enseñanzas. Amén, hermano amado. Amén. Yo me quedé pensando en lo que usted comentaba y que es bastante cierto. Nosotros hoy hemos sido enseñados de una manera tal que se nos ha pedido que dejemos de ponerle mucha atención a la Torá, que es la ley de Dios, y nuestro sentido común nos dice que donde no hay ley, pues no hay orden. Y nosotros sabemos que allá en Corintios, en 1 Corintios, en el capítulo 14, dice el Señor que Él es un Dios de orden. El apóstol Pablo dice que el Señor es un Dios de orden. Así que ni siquiera deberíamos pensar en que la Torá ha sido abolida. Ciertamente hay algunos mandamientos y algunas prácticas que ya no se pueden realizar, como es el de los sacrificios. Sin embargo, en lo general, toda la ley de Dios es un instructivo que nos enseña a cómo vivir, a cómo establecer nuestra relación con el Creador y nuestra relación con las demás personas. Así que el Señor, quien es un Dios de orden, ha dado estos mandamientos y estas enseñanzas para que se lleven a cabo, para que el ser humano las practique. Hace rato en Marcos, cuando leyó nuestro hermano amado
Marcos en el capítulo 7, hablando acerca de la honra que como hijos debemos de tener con los padres. Fíjense que el Señor Él mandó honrar a los padres. ¿Y de qué manera, si usted se pregunta cómo yo he de honrar a mis padres? Pues es siendo obediente con los padres, estar en los momentos en que ellos nos necesitan, y de alguna manera, cuando nuestros padres ya son ancianos, también debemos de proveerles. Entonces, en aquel tiempo, según lo que relata Marcos en el capítulo 7, aquellos hombres, aquellos hipócritas, invalidaban el mandamiento de Dios al decir: es corbán lo que yo podría darte. Es decir, que era una ofrenda a Dios lo que ellos le podían dar a sus padres, así que ya no se lo daban porque decían: es una ofrenda que yo aparté para Dios. Imagínense qué locura y a la vez qué tristeza cuando el Señor nos manda a honrar a los padres. Nosotros no podemos usar de pretexto que se lo vamos a dar a Dios para no dárselo a ellos. Imagínense qué locura. Y contra estas prácticas estuvo el Señor Yeshua. Esto fue lo que Él señaló, esas costumbres y tradiciones de los hombres. Él los señaló y les empezó a explicar cuál era el verdadero mandamiento. Por eso nosotros encontramos y nos sorprende cuando leemos los evangelios la cantidad de ocasiones que ocupó el Señor para hacerles saber lo que ellos debían hacer. Él utilizaba esta frase y les decía: oísteis que fue dicho, pero yo les digo así. ¿Por qué? Porque a lo largo del tiempo el pueblo se había olvidado, los mandamientos habían sido tan distorsionados que ya nadie sabía distinguir entre lo correcto y lo que era incorrecto. Y lo mismo ha sucedido en este tiempo. La doctrina romana se ha ocupado de distorsionar, de envolver los mandamientos de Dios para que no se puedan ver con claridad. Pero basta con que leamos la Biblia, escudriñemos un poquito más a fondo y nosotros vamos a comprender que en realidad el Señor, el Todopoderoso, es un Dios de orden. Así que Él no puede hacer a un lado su ley. Y nosotros hemos leído, ¿verdad?, en el Salmo 119, que la ley es eterna. Además hemos leído que la ley es perfecta. Y como dice nuestro hermano, el Roe Palacios Elorio, dice: y lo que es perfecto no se puede quitar, porque si es perfecto se queda, ¿verdad? Y esto lo podemos poner de práctica en nuestra vida y vamos a darnos cuenta por nuestro sentido común y también obviamente por la ayuda, la principal ayuda de nuestro Espíritu Santo nos va a decir, nos va a hacer ver nuestros errores. Pero es importante que nosotros estemos orando en todo momento al Creador para que Él nos haga saber la verdad de su palabra y la verdad de la persona del Creador. Amén. Continuamos con estas enseñanzas de la sana doctrina basadas en la Escritura, no basadas en doctrinas humanas, porque la doctrina humana no tiene base bíblica, sino que es nomás al viento, ahí se va. Y también cuando leemos la Escritura,
es necesario leer el texto y el contexto para poder interpretarlo bien, porque hay veces que las enseñanzas nos dan nomás con el texto y en el contexto vienen otras palabras en donde ahí se da por entender lo que está diciendo la palabra de Dios. Como decimos humanamente, el texto con contexto no hay pretexto. Así es que debemos leer el texto y el contexto para saber, por decir, en una cita bíblica donde nos dice: yo no vine a abrogar la ley, sino que vine a cumplirla. Y en el contexto dice: cielos y tierras pasarán, mas mi palabra no pasará. Entonces, ¿qué quiere decir con eso? La instrucción que el Eterno nos da es para que activemos nuestro corazón. Vamos a leer en el libro de Romanos, capítulo 15, versículo 4. Vamos a pedir al hermano para que lo busque y nos dé lectura. Romanos, capítulo 15, versículo 4. Amén, amén. Dice la palabra del Dios eterno: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Amén. Ahí nuestro Yeshua HaMashiach vuelve a recalcar en Mateo capítulo 15, versículo 9, que dice la palabra de Dios: pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Así es que ¿a quién honramos? ¿A nuestro Mesías o a los hombres? Si honramos al Mesías, pues debemos de seguir su doctrina, que es sana, no doctrinas de hombres que nos han trazado. Nos ha trazado el imperio romano, el imperio grecorromano. Así es que es el momento de que el remanente de Israel despierte y evangeliza al pueblo de Dios. Hay una advertencia para los falsos maestros. Vamos a ver en el libro de Mateo, capítulo 16, versículos 6 al 11. Vamos a pedir al hermano Mario para que... Mateo 16, versículos 6 al 11. Amén. Aleluya. Dice la palabra del Dios eterno: y Jesús les dijo, y Yeshua les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo, Yeshua les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún
Ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres, ¿y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000, ¿y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Amén. Amén. Así es que sabemos que la fuente del conocimiento es el Eterno. Él nos da la enseñanza que debemos llevar. Vamos a leer el libro de Salmos, capítulo 94, versículo del 10 al 11, que nos dice la palabra de Dios. Salmos 94, el 10, 11 y 12. El que castiga a las naciones no reprenderá, no sabrá el que enseña al hombre la ciencia. Adonai conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Bienaventurados el hombre a quien tú, Adonai, corriges, que en tu ley lo instruyes. Así es que la fuente de todo conocimiento, de toda instrucción, de toda sana doctrina, es nuestro Creador, nuestro Dios, y nos recalca Yeshua HaMashiach que la doctrina que Él enseñó no proviene de Él, sino que del Dios, del que lo mandó. Vamos a pedir al hermano Mario para que nos dé lectura el libro de Juan, capítulo 7, versículo 16, 17 y 18. Vamos a pedirle para que nos dé lectura. Amén. Juan capítulo 7, versículo 16. Amén, hermano. Amén. 17 y 18. 17 al 18. Aleluya. Quiero decirles que estamos por concluir este programa. Ahorita le vamos a pedir al hermano Amado, como él lo dijo, ¿verdad? Que concluyamos. Que quizás no alcanzaría el tiempo para concluir este tema de sana doctrina. Si usted puede apreciar, está bien interesante. Es importante que usted tome nota de los textos que aquí se exponen y pueda revisarlos nuevamente, porque si usted es un conocedor de la Biblia, esto le sirve para conocer más. Y si usted no conoce definitivamente nada acerca de las Escrituras, pues este es un buen momento para comenzar a conocer, porque estamos tocando un tema muy importante que se llama sana doctrina. Estamos por concluir. Recuerde que estos videos se suben a un canal en YouTube que se llama Luminares en este mundo. Y también usted puede seguirnos viendo a través de esta página de Amós 8:11, a través de este canal de Amós 8:11 en el Facebook. Nosotros le pedimos a usted que comparta estos videos, estos temas, porque son de mucha bendición para muchas familias. Así que vamos a leer San Juan capítulo 7, el Evangelio de Juan capítulo 7, versículo 17 y 18. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de 2 hombres es verdadero.
Amén, amén, amén. 7, amén, estaba leyendo el 8. El que quiera hacer, 7:17, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es el verdadero y no hay en él injusticia. Amén. Amén. Antes de concluir este programa, porque la enseñanza todavía continúa para el próximo Shabbat, lo único que les voy a dar a conocer que hay 3 fuentes de doctrina. La doctrina proviene de 3 fuentes. Por eso es que es necesario estar andando conforme al Espíritu Santo para que Él nos revele qué doctrina estamos siguiendo. La primera doctrina es de Dios. Está en Tito, capítulo 2, versículo 10. La segunda fuente de doctrina es de los hombres. Está en Mateo, capítulo 15, versículo 9. La tercera fuente de doctrina es de los demonios. Está en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Así es que es necesario que estudiemos la doctrina que el Eterno nos ha enviado para así ser bautizados en el Espíritu Santo y así discernir qué doctrina estamos siguiendo. Pero gracias al Eterno, hoy en este día hemos puesto al descubierto las enseñanzas que el enemigo estuvo dando por muchos años, pero gracias a Dios que ha elegido un remanente para poder quitar ese velo en las mentes de los que están adoctrinados desviadamente. Así es que los esperamos para el próximo Shabbat. Continuaremos con el mismo tema. Pasaremos al micrófono con el hermano Mario Pineda. Y es que saludos a todos los que nos están escuchando. Shalom, shalom, shalom. A los hermanos que nos están escuchando por allá en Guadalajara, le mandamos bendiciones y saludos. Amén, pues estamos concluyendo. Recuerden nuestra próxima cita este jueves a partir de las 6 de la tarde. También transmitimos en vivo. Organice su tiempo para que pueda usted escucharnos y vernos atentamente. Y como dijo nuestro hermano, el próximo Shabbat, el próximo sábado estaremos a partir de las 9 en punto de la mañana. Así que no deje de compartir esta transmisión, este mensaje, y para que más personas conozcan el Evangelio del Señor Jesucristo, el Evangelio del Mesías, de Yeshua HaMashiach. Así que les enviamos saludos a mi familia que sigue en Puebla, a mi esposa, a mis hijos. Les mando un abrazo y un beso también a mis papás allá en Juchitán, a mis hermanos que están también en Juchitán y que ven esta transmisión, a mis cuñadas, ¿verdad? Y a mis sobrinos, un abrazo grande y fuerte. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Shalom, shalom, bendiciones y nos vemos hasta la próxima. Vamos a la escritura. En Números capítulo 6, versículo 24.
Adonai te bendiga y te guarde. Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Adonai alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Shalom, shalom, shalom. Shalom.